¿Por qué las almas iluminadas, en su viaje divino, caminan solas en un mundo de milagros? Aquella pregunta resonaba en el corazón de Ana cada vez que alzaba sus manos al cielo, anhelando respuestas que parecían ocultarse tras nubes de incertidumbre. En el pequeño pueblo de Santa Lucía, la iglesia de San Miguel Arcángel no solo era un edificio de ladrillos y ángeles de piedra, era el latido de la comunidad, un faro de esperanza donde Ana, con su devoción inquebrantable, había encontrado propósito toda su vida. Desde niña, Ana había respirado la fe con cada rayo de sol que iluminaba su hogar. Sentía una conexión casi palpable con los santos, especialmente con la Virgen, quien la guiaba en sus plegarias. Sin embargo, algo profundo y poderoso comenzó a inquietar su corazón, un llamado que la incitaba a más que oraciones de rutina y viejas tradiciones. ¿Qué significaba realmente este impulso? ¿Podría su fe viajar más allá de las fronteras de su hogar? Esta inquietud la mantenía despierta cada noche, con lágrimas que brotaban de sus ojos, clamando a Dios por señales, por un propósito. Amplias extensiones de tierra la rodeaban y el eco de sus pensamientos resonaba entre los campos. Pero la resistencia comenzó a tomar forma. Su familia, profundamente arraigada en tradiciones, temía que esta búsqueda la llevara a la soledad, a un camino oscuro. Ana, no olvides quién eres, le decía su madre, con la voz quebrada por la angustia. La fe se vive en familia. Pero, ¿acaso era posible que su camino de luz la llevara a una vida tan oscura? Un día, en la plaza del pueblo, un grupo de mujeres con enfermedades crónicas la rodearon. ¿De qué sirve tu búsqueda espiritual si hay quienes necesitan tu ayuda aquí?, gritó una de ellas. Las palabras frías como el acero desgarraron el alma de Ana. Intentaba sanar corazones a través del Evangelio, pero la duda era como un manto pesado que la oprimía. Debo encontrar un milagro, murmuró para sí misma, sintiendo que la oscuridad acechaba, dispuesta a tragarse su luz. Decidida a hallar respuestas, Ana se aventuró hacia una cabaña en las montañas, un lugar sagrado, donde según la tradición, la Virgen aparecía a los que buscaban de corazón. La naturaleza la envolvió, el aire fresco, el canto de los pájaros, e incluso el aroma a tierra mojada parecían abrazarla con amor. Allí, entre susurros de hojas y la brisa suave, se postró en súplica. Señor, enséñame qué hacer. Estoy lista para recibir tu mensaje. Como si el cielo respondiera, una luz celestial comenzó a descender. Ana cerró los ojos y vio visiones brillantes, una vida irradiante, llena de risas y almas unidas. En un instante, las dudas se desvanecieron y una paz maravillosa invadió su ser. No estás sola, escuchó, como un eco divino en su alma, te necesito en el mundo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Al regresar a Santa Lucía, Ana, llena de determinación, comenzó a compartir su experiencia, iluminando la fe de aquellos que, como ella, alguna vez dudaron. A medida que su historia se propagaba, los milagros empezaron a florecer en la comunidad. Los enfermos comenzaron a sanar, los corazones rotos a recuperarse. La luz que había encontrado no solo era suya, se convirtió en un faro para todos. Pero mientras el pueblo resurgía en fe, una sombra oscura se acercaba lentamente. ¿Podría Ana mantener su luz encendida en medio de la adversidad que se avecinaba? Las dudas eran cada vez más amenazadoras, y el viaje apenas comenzaba. Los días siguieron transcurriendo en Santa Lucía, y con cada amanecer, la vida de Ana parece florecer por momentos, pero la ansiedad se asomaba como un oscuro presagio. La fe de la comunidad se había transformado, como un río que renueva sus aguas, y cada rincón del pueblo estaba impregnado de esperanza. Sin embargo, Ana sabía que la luz atrae sombras. Al acercarse el Festival de San Miguel, muchos comenzaron a murmurar sobre la influencia de su nuevo papel como guía espiritual. Algunos la veían como una pionera, mientras que otros la acusaban de desviarse de la senda tradicional. Una tarde, mientras Ana le daba al pueblo una charla sobre la belleza de creer en lo inexplicable, notó la mirada fría de un grupo de ancianos que se reunía a su espalda. No importa qué milagrería cuentes,
Ana, dijo uno de ellos con voz tremenda, nosotros sabemos que la verdadera luz no se encuentra en el aire, sino en la casa y la familia. Te estás alejando de lo que realmente importa. Sus palabras parecieron taladrar en su corazón, cada sílaba ocasionando un eco de inseguridad. Oh, ¿pero qué era esa familia que defendían? Ana pensó en los enfermos que había sanado, en las sonrisas que brotaban como flores en primavera. Su corazón anhelaba cumplir un propósito mayor, un llamado que resonaba en su ser. Luchaba contra las dudas como un guerrero en medio de la batalla, y aunque su fe brillaba intensamente, las sombras parecían ganar terreno. Días después, una poderosa tormenta se desató sobre el pueblo, como si el cielo mismo se opusiera a la nueva luz que Ana había traído. Las calles se inundaron y los árboles se agitaron violentamente. Durante las horas de mayor caos, Ana decidió ir, a pesar de las advertencias, hacia la iglesia. Allí, en medio de las paredes desgastadas por el tiempo, encontró refugio, pero también tuvo un encuentro intencionado con su propia soledad. Mientras rezaba, las gotas de lluvia golpeando el tejado parecían eco de sus propias inseguridades. ¿Por qué lo hago?, se preguntó entre lágrimas. ¿Soy yo realmente un instrumento de tu luz, o solo una sombra más en la oscuridad? En ese instante de vulnerabilidad, sintió una ráfaga de calidez a su alrededor. Era como si la misma presencia divina la envolviera. Una voz suave, casi un susurro, le alcanzó el corazón. Ana, cada paso que das en fe es una luz que ilumina el sendero de otros. Tus dudas son parte del viaje, no el final. Con renovada determinación, se levantó de la banca. No podía rendirse, los que la rodeaban necesitaban su luz, incluso si no todos la entendían. La tormenta afuera había comenzado a amainar, y en su lugar, entre las nubes, apareció un arco iris brillante. Ana salió de la iglesia, y su corazón se llenó de alegría al contemplar el esplendor. Al día siguiente, un niño enfermo del pueblo estuvo a su puerta. Con los ojos llenos de esperanza, le pidió que orara por su sanación. Ana sintió el peso del miedo, pero al mirar a sus ojos, supo que debía hacer lo que la voz de su corazón dictaba. Ellos le necesitaban, y su fe debía ser más grande que cualquier sombra que acechara. Pronto, su historia se extendería más allá de Santa Lucía. Pero dentro de ella, un nuevo reto comenzaba a formarse, un cuestionamiento profundo: ¿cómo podría ella, todavía tan frágil, ser un verdadero faro en un mundo que parecía perdido en la oscuridad? Su viaje apenas empezaba. ¿Qué pruebas tendría que enfrentar antes de desvelar su verdadero propósito? Mientras el sol se asomaba tímidamente sobre Santa Lucía, Ana se encontraba en la puerta de su casa, sintiendo el aire fresco de la mañana y la energía vibrante del nuevo día. La lluvia de la noche anterior había lavado las calles, y una fragancia a tierra húmeda llenaba el lugar. Sin embargo, un nudo de inquietud persistía en su estómago. Esa mañana, su mente vagaba entre asuntos del pasado y los nuevos desafíos que la esperaban. Las palabras de los ancianos resonaban en su cabeza como un tambor lejano: el valor de la familia, el peso de las tradiciones. Pero su alma anhelaba más. A su alrededor, los murmullos de los moradores aún perduraban, y cada oración que ofrecía en casa era una flecha que apuntaba a la incertidumbre. La fe en sí misma se volvía un campo de batalla, un lugar donde las dudas se crispa en cada esquina. Ana decidió pasar su día en el jardín, un espacio que solía llenar su corazón de paz. Plantar flores y mirar cómo crecen se había convertido en una metáfora de su propia vida. A medida que cavaba, su mente regresaba al niño enfermo que había visitado. Esa chispa de esperanza en sus ojos era un recordatorio de por qué había elegido este camino. Sin embargo, ¿sería suficiente su fe para sanar a los que la rodeaban? Cuando caída la tarde, se preparó para el Festival de San Miguel, aquel evento que auguraba unidad y color para el pueblo. Las luces de los faroles iluminaban las calles, mientras las risas y el canto llenaban el aire. Pero Ana, aunque rodeada de alegría, sentía la soledad como un velo que la envolvía. Pese a la risa de los niños y los abrazos de los adultos, su corazón parecía estar en un mundo diferente. Al llegar al centro de la plaza, vio a la comunidad reunida. El bullicio la envolvió, mas no encontró consuelo en el sonido. Quería gritar, manifestar su intimidad ante todos, pero la voz de su fe parecía apagada. A medida que comenzaron los rituales, se sintió como una observadora de su propia vida, una sombra bajo un sol radiante. Fue entonces que una anciana, con el rostro surcado por el tiempo y la sabiduría, se acercó. Ana,
El laberinto de la incertidumbre puede ser profundo, pero no estás sola, dijo con voz suave. Confía en que el camino que has elegido está lleno de propósitos, incluso si no tienen sentido ahora. La luz que llevas dentro no es solo para ti, sino para muchos. Las palabras de la anciana penetraron el núcleo de su ser, despertando algo que había estado dormido. Ana le sonrió agradecida, pero también aún cargaba la pregunta que le quemaba: ¿sería posible que su camino realmente contribuyera a la sanación de otros, o sus esfuerzos eran solo un intento en vano? Mientras la noche avanzaba y los fuegos comenzaban a iluminar el cielo, la comunidad se unió en oración por la sanación, y ella prendió una vela en el altar. Señor, si realmente he de ser un faro, permíteme ver el camino claro, murmuró, sintiendo nuevamente esa corriente de energía divino que fluía en ella. Sintió una resolución crecer dentro de sí, no importaba cuán frágil fuera, su propósito estaba entrelazado con el de su comunidad. Ana miró hacia las llamas danzantes, deseando que cada una de ellas la ayudara a disipar la duda que la asediaba. Cuando la celebración terminó y las luces comenzaron a desvanecerse, una sensación de firmeza la embargó. En las sombras de su corazón, algo nuevo comenzaba a brillar. Pero a medida que se alejaba de la plaza, un nuevo miedo se cernía sobre ella. ¿Qué desafíos esperarían en el horizonte, y realmente sería capaz de enfrentarlos? El destino de Santa Lucía se entrelazaba cada vez más con el de Ana. La luz que había comenzado a cultivar dentro de sí era solo el inicio de una travesía que demandaba más fe, más fuerza, y más amor. La vida le susurraba al oído: el viaje apenas comienza. ¿Quién será el próximo que tocará su puerta buscando la luz que ella, a su vez, anhela encontrar? El siguiente amanecer trajo consigo un aire fresco, como si la tierra hubiese renovado sus promesas bajo la claridad del sol. Ana se despertó con la esperanza en los ojos, pero aún cargaba la inquietud que la había seguido en la noche. Se asomó a la ventana y observó el pueblo despertar, sumido en un murmullo de cantos de aves y risas lejanas. Sin embargo, su corazón siempre encontraba la forma de burlarse de su entusiasmo, recordándole que la paz era un regalo que aún no había recibido. Se preparó para la jornada, decidida a involucrarse en las actividades de la comunidad. Había un nuevo niño en el pueblo, Mateo. Se decía que había perdido la vista y que su madre lo traía a jugar en la plaza. Sus amigos de la infancia habían hablado de él como si fuera un pequeño milagro, un niño que iluminaba el ambiente solo con su risa. Sentía que debía conocerlo, como si su encuentro fuera parte del plan divino que comenzaba a desvelarse ante ella. Mientras caminaba hacia la plaza, las palabras de la anciana regresaron a su mente, recordándole que su luz era para otros. ¿Qué puedo ofrecerle a Mateo si yo misma soy una viajera en la oscuridad?, murmuró para sí misma. Al llegar, la escena que se presentaba ante ella era una mezcla de alegría y curiosidad. Los niños corrían entre risas, juguetes y sueños. A lo lejos, vio a una mujer con un pequeño en sus brazos. El chico, con un rostro angelical y una sonrisa deslumbrante, tocaba la cara de su madre, cada toque una conexión palpable. Ana sintió un impulso en su pecho. Era momento de actuar. Se acercó con un corazón tembloroso. «Hola, soy Ana», dijo con voz suave, intentando que su timbre no mostrara la montaña rusa emocional que llevaba dentro. La madre sonrió, y Ana pudo ver una chispa de entendimiento en sus ojos. «Él es Mateo. Siempre busca la luz, por eso le gusta tocar los rostros. Dice que le ayuda a verlos mejor», comentó la mujer. Mateo levantó sus pequeñas manos y Ana, con el alma abriendo un poco más su compasión, se agachó para facilitar el contacto. «¿Sabes, Mateo? A veces, la luz está en nosotros, aunque no podamos verla», le dijo, sintiendo que cada palabra se convertía en un lazo que tejía su conexión. El niño, con delicadeza, acarició su cara. «Eres suave como el viento», dijo con una voz que, aunque pequeña, resonaba con una profundísima verdad. Ana sintió un cosquilleo interno. La distancia que había sentido en su corazón comenzaba a derrumbarse. Mientras las risas y juegos continuaban alrededor, Ana se dio cuenta de que, al acercarse a Mateo, había encontrado parte de su propio camino. No solo era un faro, sino también una flor que podría florecer en otros corazones, regando amor y esperanza donde antes solo había desasosiego. Ana se quedó observando a Mateo, notando en él algo que resonaba en su interior, la capacidad de ver lo que otros no logran. Aquella inocencia pura la invitaba a descubrir su propósito en el mar de incertidumbres.
El día avanzaba, y aunque no todas las respuestas estaban claras, sentía que los lazos de amor y fe estaban solidificándose. Sin embargo, al final del día, mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban, una pregunta se instaló en su mente: ¿podría mantenerse firme en su misión de sanar a otros y al mismo tiempo sanar su propia alma? Ana comprendía que la respuesta requeriría nada menos que un viaje de constantes descubrimientos y decisiones. No sabía aún los desafíos que la esperaban, pero la certeza de que estaba en el camino correcto iluminaba su corazón. Mientras regresaba a casa, notó que había más almas que buscarían su luz, pero ¿sería capaz de sostenerla en la oscuridad que enfrentaría? El eco del viento le susurraba que el viaje apenas comenzaba, y el misterio continuaba abriéndose ante ella. ¿Qué pasaría cuando la vida le presentara su mayor reto? El sol comenzaba a filtrarse por los rincones del pueblo, pero Ana aún se sentía envuelta en la neblina de la incertidumbre. Aquella noche había despertado más preguntas que respuestas en su corazón. Mientras desayunaba, su mente repasaba cada instante con Mateo, cada risa compartida, cada caricia que él hacía en su rostro. La luz que irradiaba el pequeño parecía sacar a relucir su propia sombra, y se preguntaba si alguna vez podría liberarse de esa carga. De repente, una idea brilló en su corazón. ¿Y si en lugar de buscar respuestas, se concentrara en ser luz para otros? Hizo un firme propósito: ese día se dedicaría a ayudar en la comunidad. Decidió visitar a doña Clara, la mujer que organizaba el mercado de la plaza cada semana. El camino hacia allí la llevó a través de calles adoquinadas, donde el aroma de pan recién horneado y flores frescas la rodeaban. Los saludos de los vecinos eran cálidos y familiares, aunque su mente seguía divagando en un mar de pensamientos. Ana, a veces es en la entrega a los demás donde encontramos nuestra propia sanación, se decía. Al llegar al mercado, vio a doña Clara organizando los productos en su puesto. Ana. Qué alegría verte, querida. Ven, ayúdame con esto, exclamó la mujer. Ana sonrió, sintiendo que era bienvenida en medio de aquel bullicio. Las sonrisas sinceras y la frescura de la comunidad empezaron a envolverla, y poco a poco sus inseguridades se desvanecieron. Mientras ayudaba a expender los vegetables, escuchó risas resonando de un grupo de niños. Mateo estaba allí, jugando con sus amigos, su risa iluminando todo a su alrededor. Ana no pudo evitar acercarse y sentarse en el suelo junto a ellos. Mateo, al reconocerla, extendió sus manos y tocó sus mejillas con la misma dulzura de antes. Vine a jugar también, Mateo, le dijo. El niño rió, y esa risa fue como música celestial para el alma de Ana. En ese instante, comprendió que su luz no se ocultaba en la oscuridad de su propia batalla, sino que al compartirla, podía multiplicarse. Se unieron a un juego que consistía en construir una torre de piedras, y mientras los niños reían, Ana sintió como su corazón comenzaba a sanar. Sin embargo, no todo era luz. Mientras jugueteaba, cayeron unas nubes oscuras sobre su espíritu. Las palabras de la anciana resonaban en su mente: tu luz es para otros. En su interior, la inquietud de no estar a la altura de esa tarea la perseguía. ¿Era realmente capaz de ser la luz que tanto necesitaba la comunidad? De repente, escuchó un grito, y su corazón se detuvo. Un niño se había caído de su bicicleta cerca de la plaza. Sin pensarlo dos veces, Ana corrió hacia él. Allí, viéndolo llorar, recordó que la verdadera luz se encuentra en actos de amor. Se agachó y le ofreció su mano. ¿Estás bien, amigo? Vamos a levantarte, le dijo suavemente. Al llegar, se dio cuenta de que otros niños estaban observando, y vio cómo, en medio de aquel momento, se fraguaba una conexión especial entre todos. La compasión era el hilo que tejía una nueva comunidad, donde compartir y sanar era tan vital como respirar. Mientras ayudaban al niño, Ana se sintió envuelta en un calor renovado. Se dio cuenta de que su propósito no dependía de un resultado perfecto, sino de estar dispuesta a ser la luz, aunque a veces se sintiera perdida en la oscuridad. Una chispa de esperanza brotó en su interior. Al caer la noche, mientras veía las estrellas iluminar el cielo, una nueva pregunta surgió en su corazón. ¿Sería capaz de ser esta luz, no solo en momentos de alegría, sino también en tiempos de dolor y desafío? Miró al cielo y sintió una paz misteriosa. Su viaje apenas comenzaba, y lo que vendría podría ser el milagro que nunca imaginó. Ana despertó al día siguiente con el canto de los pájaros, dándole la bienvenida a un nuevo amanecer. Sin embargo,
hoy había algo diferente en su pecho. La brisa suave traía consigo un susurro de esperanza. Recordó la chispa que se había encendido en su interior y se sintió lista para seguir el camino que Dios trazaba para ella. Mientras disfrutaba de su desayuno, sintió un impulso de salir a caminar. Los colores vibrantes de las flores y el sonido del agua fluyendo en la fuente del parque la envolvían, llenándola de alegría. Decidió que no solo quería ser luz en su comunidad, sino también recibir la luz de los demás. En su corazón, surgió la idea de organizar una pequeña reunión para compartir, escuchar y aprender unos de otros. A medida que caminaba, pensaba en las historias que muchos de sus vecinos llevaban dentro. ¿Cuántas luchas, cuántas victorias, cuántas luces han de compartir?, se preguntaba. Ana, cada vez más convencida, comenzó a hacer una lista en su mente: Doña Clara, el señor Juan, la familia Soto. Mientras pensaba en eso, oyó un murmullo que provenía de un grupo de personas reunidas cerca de un árbol. Al acercarse, vio a varios jóvenes hablando enérgicamente. Están planificando algo, pensó. Decidió unirse a ellos y al poco tiempo sus corazones se entrelazaron por la misma pasión: querían hacer del pueblo un lugar más unido y amoroso. ¿Por qué no organizamos un evento comunitario, algo donde podamos compartir nuestras historias?, propuso Ana, con la voz temblando de emoción. De pronto, se sintió más tranquila, como si una fuerza mayor la estuviera guiando. Varias sonrisas se dibujaron en sus rostros, y uno de los jóvenes, 2 pasos más adelante, dijo: esa es una gran idea, Ana. Hagámoslo. Esa tarde, Ana sintió que la luz dentro de ella brillaba más intensamente. Se reunieron en la plaza y empezaron a planear qué actividades incluirían, cómo invitar a la comunidad, y sobre todo, cómo compartir cada historia individual como un brillo que iluminaría el conjunto. Cada momento compartido, cada risa, cada idea generando más ideas, se convertía en un acto sagrado, un eco de la luz divina fluyendo en cada corazón. Sin embargo, mientras la atmósfera se llenaba de esperanza, Ana no pudo evitar que una sombra oscura se asomara de nuevo. En un rincón de su mente, un susurro se hacía escuchar: ¿qué pasará si no sale como esperas? ¿Y si no logras conectar a todos? A pesar de todo, ella decidió no dejar que esas dudas apagara su fuego interno. Mientras regresaba a casa, con la luz del sol poniendo un hermoso velo dorado sobre el pueblo, se detuvo un instante. Dios, si me has llamado a ser luz, entonces confío en ti. No temo lo que venga. Mi fe está en ti, murmuró. Una ola de paz la envolvió, como si el mismo cielo la abrazara. Ana sabía que esto era solo el comienzo, que más desafíos y revelaciones la estaban esperando a la vuelta de la esquina. ¿Sería suficiente su fe para enfrentar lo desconocido? Y sobre todo, ¿estaba preparada para recibir lo que Dios tenía reservado para ella? Las preguntas flotaban en el aire mientras ella miraba las estrellas empezar a asomar en el cielo crepuscular, llenas de promesas, de sabiduría y de milagros aún por descubrir. Ana despertó al día siguiente con una sensación renovada. Su corazón latía al ritmo de la emoción, como un tambor anunciado que había algo especial en el aire. La decisión de organizar la reunión comunitaria comenzaba a tomar forma en su mente, y la idea de ver a sus vecinos compartiendo historias la llenaba de alegría. Se sentó en la mesa y mientras desayunaba, su mente divagaba en los detalles de aquel encuentro. ¿Cómo haré para que todos se sientan bienvenidos?, se preguntaba. La luz del sol entraba por la ventana, destacando los colores de su cocina, eran como las promesas de Dios, llenas de vida. Con esa idea en mente, decidió salir a buscar algunas flores para decorar la plaza. Cada paso que daba resonaba en su interior, como si la tierra misma estuviese animada por la esperanza. Al llegar al mercado, el bullicio de la gente la envolvió. En cada rostro, veía una historia esperando ser contada. Fue entonces que conoció a Marta, una mujer de ojos brillantes que vendía flores. «Hola, Ana, ¿qué te trae por aquí?», le preguntó Marta, con una sonrisa contagiosa. «Estoy organizando una reunión comunitaria», dijo Ana, «y me gustaría que las flores llenaran de color la plaza. Sería un símbolo de unidad». Marta asintió, y juntas comenzaron a elegir las flores. Mientras lo hacían, compartían risas y anécdotas, fortaleciendo un lazo que iba más allá de la simple amistad. Era la belleza de la comunidad floreciendo de una manera tangible, con raíces firmes y corazones abiertos. A medida que pasaban los días, Ana sentía que el evento tomaba vida propia. Cada llamada e invitación parecía encender una chispa en la comunidad.
Se sumaron más vecinos al esfuerzo, la familia Soto ofreció hacer empanadas, el señor Juan trajo su guitarra y la música comenzaba a resonar en su mente como una melodía divina. Sin embargo, mientras corría a través de esta oleada de entusiasmo, esa sombra de duda volvía a acecharla. ¿Y si todo esto se desmorona? ¿Y si la gente no viene, no la dejaba en paz? Esa mañana, volvió a las palabras que le había susurrado a Dios. La fe no siempre significa caminar sin miedo, pensó, sino caminar con apoyo, un paso tras otro, entregando sus preocupaciones a quien siempre ha estado a su lado. Ana encontró el coraje de hablar con el grupo de jóvenes que había conocido. Se reunió con ellos una tarde en la plaza, y con cada palabra que salía de su boca, sentía que la honra de Dios resonaba en sus corazones. Este evento es un reflejo de lo que somos como comunidad. Cada historia cuenta, cada voz importa. No se trata de mí, sino de nosotros, dijo. Mientras los jóvenes la escuchaban en un profundo silencio, una sensación de conexión brotaba de sus corazones. Ana se dio cuenta de que, si bien ella soñaba con iluminar a otros, también estaba siendo iluminada. Cada mirada, cada gesto, era un eco del amor divino que fluía entre ellos. El día de la reunión llegó y la plaza estaba llena de colores vivos, risas y la música del corazón de su pueblo. Ana se sintió abrumada por la belleza del momento. Sin embargo, cuando se alzó para hablar, la ansiedad hizo regresar ese murmullo en su mente, preguntándose si sería suficiente. Mi fe, pensó, será suficiente. Ella miró a las personas frente a ella, almas que habían llegado a compartir su luz. En ese instante, una profunda claridad la llenó, no se trataba del perfeccionismo, sino de la sinceridad con la que todos se habían reunido. Mientras comenzaba a compartir, una conexión mágica fluyó en la plaza. Historias de lucha, triunfo y amor se entrelazaban, creando una sinfonía divina. Al final de la jornada, cuando se abrazaron al despedirse, Ana se sintió una con cada uno de ellos. Pero en su corazón se albergaba una pregunta intrigante. Si esta comunidad podía unirse de tal manera hoy, ¿qué más estaba por descubrir en su camino hacia la luz? Con esa reflexión aún viva, miró hacia el horizonte, sintiendo que nuevos caminos y desafíos esperaban en el amanecer. La verdadera pregunta era, ¿estará lista para lo que Dios planea revelarle a continuación? Ana se despertó con el canto de los pájaros, un eco de lo que había vivido el día anterior. La luz del sol filtrándose por la ventana le traía recuerdos vívidos de abrazos, risas y compartires. Esa conexión, tan palpable en la plaza, aún iluminaba su alma. ¿Qué haría ahora con esta chispa divina que había encendido en su interior? Decidió salir a dar un paseo. Con cada paso sobre la acera, el eco de las historias compartidas la acompañaba. Desde las empanadas calientes de la familia Soto hasta las notas de la guitarra del señor Juan, las imágenes danzaban en su mente. Pero, ¿cómo continuar con esa luminosidad? En la plaza, todavía había vestigios de aquel encuentro. Las flores que Marta había traído estaban ahora secas, pero su belleza aún reflejaba la alegría que había florecido en aquel momento. Ana se sentó en un banco, llenándose de la paz que le traía ese espacio. Fue entonces cuando notó a un niño pequeño, sentado solo en el borde de la plaza, su mirada estaba perdida, como si buscara lo que no sabía nombrar. Ana, movida por un impulso, se acercó al niño. «Hola, ¿cómo te llamas?», preguntó con suavidad. El niño levantó la vista, sorprendiendo la inquietud de su sonrisa. «Me llamo Samuel», respondió tímidamente. Ana se sentó a su lado, sintiendo que había algo más profundo que las palabras ajenas entre ellos. «¿Por qué estás aquí solo, Samuel?», inquirió Ana. Con un suspiro, el niño habló de su amor por dibujar, pero también de cómo sentía que nadie prestaba atención a sus obras en casa. «A veces me siento invisible», confesó. Ana sintió un nudo en el corazón. Su experiencia reciente la había llevado a entender que la conexión era fundamental y que nadie debería sentirse solo en su viaje. «Te invito a que te unas a nosotros, a mostrar tus dibujos. Aunque parezcan pequeños, cada arte tiene su magia. Y siempre habrá alguien dispuesto a mirar», dijo Ana, con firmeza en su voz. Samuel la miró con ojos brillantes, como si una esperanza hubiera renacido en él. Las palabras de Ana resonaban con la verdad que había aprendido: la comunidad no solo se construía en grandes eventos, sino en los pequeños actos de bondad y conexión genuina. Juntos,
Comenzaron a crear un nuevo espacio de arte en la plaza, invitando a otros niños a que compartieran sus creaciones, para que sus historias pudieran ser escuchadas. A lo largo de las semanas, la plaza empezó a transformarse. No solo era un lugar de encuentro, sino un refugio donde todas las voces eran bienvenidas. Ana comprendió que a través de Samuel y los niños, Dios estaba mostrando algo más, un recordatorio de que la unión se gestaba en los momentos más inesperados y que el amor se expandía a través de gestos simples. Cada sonrisa de un niño que mostraba su arte era una pincelada de luz en el lienzo de su comunidad. Sin embargo, a medida que esta nueva vida florecía, Ana no pudo evitar preguntarse. Las almas iluminadas también llevan consigo sombras, cargas que aún no se han compartido. ¿Qué historias de dolor y anhelos anidaban en aquellos corazones que, de otro modo, ocultarían su luz? Con esa pregunta susurrante, se sintió llamada a profundizar más en la comunidad. Una noche, mientras se preparaba para descansar, una inquietante sensación de que el viaje apenas comenzaba la despertó. La luz de una estrella iluminó su habitación, y Ana sintió que le estaban susurrando verdades sobre la fortaleza que existe en la vulnerabilidad, el poder de la historia compartida. De repente, se dio cuenta de que lo que había comenzado con flores y empanadas se había convertido en algo mucho más grande. El día siguiente sería crucial, no solo para los niños, sino para cada miembro de la comunidad. Con un susurro que le elevaba el alma, Ana se preparó para cumplir con su llamada. ¿Estaría lista para abrir el alma para escuchar y reverenciar el dolor y la alegría de los demás? Las respuestas, al final, le darían más que suficiente sentido a su camino. ¿Qué revelaciones divinas se desatarían si ella se atreve a explorar esas sombras compartidas? Ana despertó con el espíritu inquieto, un sonido suave que parecía provocarle cada pensamiento. A medida que el sol filtraba su luz dorada por la ventana, se apresuró a prepararse. Hoy sería un día diferente, un día de escucha y conexión profunda. Su corazón latía fuerte con una mezcla de emoción y temor, como si supiera que algo significativo estaba por ocurrir. Al llegar a la plaza, sintió la energía vibrante en el aire. Los niños estaban allí, riendo, mostrando sus dibujos coloridos, pero algo en sus ojos parecía ocultar otras historias. Sin perder tiempo, Ana se sentó en el centro del grupo, rodeada de bocetos de invenciones y sueños, y les sonrió. Hoy, quiero que compartamos no solo lo que hemos creado, sino también lo que sentimos, propuso. Las miradas se encontraron, y algunos niños se hicieron pequeños, ligeramente inseguros. Pero Ana los alentó con su calidez. No hay mejor arte que nuestros sentimientos. ¿Qué les gustaría contarme? Liliana, una niña de grandes ojos llenos de curiosidad, alzó la voz. A veces tengo miedo de que no me entiendan. Mis amigos dicen que mis dibujos son raros. Ana sintió un estremecimiento, recordando sus propias inseguridades. Liliana, cada historia es única, y tu arte es un regalo. A veces, los raros son los más valiosos, dijo con sinceridad. Poco a poco, uno a uno, cada niño comenzó a abrir su corazón. Sus palabras eran como dulces melodías que resonaban en el alma de Ana. Se hablaba de la tristeza de perder a un ser querido, de un hogar que no siempre es acogedor, de la lucha diaria con el miedo a ser rechazado. Ana escuchaba atentamente, como si en cada palabra se tejiese un hilo de luz que conectaba cada vida con la masculinidad de Dios. Esa mañana se convirtió en un espacio sagrado. Ana se dio cuenta de que un simple dibujo podía reflejar mundos enteros de emociones. Las lágrimas comenzaron a surgir no solo de ella, sino también de otros niños que se sentían aliviados al compartir sus cargas. En esos momentos de vulnerabilidad, Ana entendió que aunque cada alma estaba iluminada, también llevaba consigo sus sombras, sus batallas no contadas. Desnudemos nuestras almas, dijo Ana, abramos nuestras cargas en esta comunidad. Tenemos un espacio seguro aquí, un lugar donde podemos sanar juntos. La esencia de sus palabras brillaba con suavidad, como un faro en la tormenta. En ese instante, Samuel dio un paso adelante. A veces me siento solo en mi tristeza, ¿puedo mostrarles un dibujo que hice sobre eso? Ana asintió, su corazón se llenó de ternura. Samuel mostró un dibujo de un árbol marchito, pero con raíces fuertes. El árbol puede parecer triste por fuera, pero su fuerza está abajo, donde nadie ve, dijo el niño. Ana sintió la inspiración al envolverse en esa verdad. Así somos todos, ¿verdad? Fuertes en interior, a pesar de las tormentas que enfrentamos.
¿Cuántos de nosotros llevamos un árbol dentro de nosotros? Mientras compartían, una nueva corriente de amor se desató en la plaza. El aire se llenó de esperanza, cada palabra pronunciada era un paso hacia la sanación colectiva. Ana supo que estaba en el lugar correcto, que aquel grupo se entrelazaba en una red de luz. Aquello era solo el principio. Al finalizar la jornada, mientras los niños se marchaban, Ana miró el cielo, que se tiñó de anaranjado por la puesta del sol. Una sensación profunda de gratitud le llenó el pecho. Sin embargo, en su interior un eco persistía. ¿Estaba ella lista para compartir sus propias sombras con esta hermosa comunidad? Las revelaciones seguían en su camino, y sentía que había mucho más por descubrir. Así, el próximo paso de su viaje se dibujaba en su mente. ¿Sería el momento de abrir su corazón y enfrentar sus propios temores? Mientras el viento acariciaba su rostro, Ana supo que el viaje apenas comenzaba. El amanecer llegó, dorando el pueblo de Santa Lucía con su luz nueva, y Ana despertó con una paz profunda. Había recorrido un camino de conexión y sanación, pero sabía que había sombras en su propia alma que necesitaban ser traídas a la luz. Mirando por la ventana, vio a los niños jugando en la plaza, riendo y creando, sus corazones libres de angustia. ¿Y por qué yo debería cargar con mis propias sombras?, se preguntó. Ana sintió un impulso en su interior que la animaba a enfrentarse. Había llegado el momento de ser honesta con la comunidad, de abrir su corazón y compartir las luchas que había enfrentado a lo largo de su vida. Con determinación, decidió que esa mañana organizaría un círculo de compartir. No solo compartiría las historias de los niños, sino que también revelaría su vulnerabilidad. Con cada paso hacia la plaza, el rugido de su corazón resonaba en su pecho. El aire fresco traía consigo el aroma de flores y risas, pero también el peso de la expectativa. Al llegar, se encontró con aquellos ojos brillantes llenos de amor y curiosidad. Hoy, quiero que hagamos algo diferente, comenzó, su voz temblorosa pero firme. Voy a compartir con ustedes mis propias sombras. Mientras se sentaba en el centro, se sintió empoderada por la verdad que estaba a punto de revelar. He minado mi camino con dudas y miedos. A veces, sentí que no era suficiente, que mi luz no brillaría nunca tanto como los demás. Pero he aprendido que admitir esas sombras no disminuye nuestra luz, sino que la realza. Los niños, con expresiones de profunda atención, estaban listos para escuchar. Ana compartió cómo había enfrentado la soledad, la ansiedad y la culpa de no estar a la altura de las expectativas. Cada confesión liberaba un peso que había estado guardando. Fue en el momento en que vio las lágrimas brillar en sus pequeños ojos que se dio cuenta de que su vulnerabilidad generaba conexión. Liliana, casi en un susurro, levantó su mano. Yo también tengo miedo, a veces siento que no puedo hablar frente a todos. Ana sonrió, abrumada por la sinceridad que estaba surgiendo. Cada uno de nosotros tiene miedo. Pero al compartir nuestras sombras, creamos espacio para que otros encuentren su luz. La atmósfera en la plaza cambió. Cada niño comenzó a abrirse lentamente, compartiendo sus luchas, sus inseguridades, y cómo a veces se sentían invisibles. En ese espacio seguro, la risa se entrelazaba con las lágrimas, creando una sinfonía de amor y comprensión que resonaba en el aire. Ana se dio cuenta de que cada palabra pronunciada era un hilo que los unía, convirtiéndose todos en una sola red de luz. Al final de la reunión, Ana sintió una ligereza en su corazón que nunca imaginó experimentar. La certeza de que compartir su luz y sus sombras había generado un vínculo más profundo entre ellos. El amor en el aire era palpable, casi se podía tocar. Mientras los niños regresaban a sus casas, Ana se quedó un momento más en la plaza. Miró hacia el cielo y vio que las nubes se retiraban, dejando un espacio claro para los rayos del sol. La claridad la envolvió, un recordatorio de que, aunque la lucha fuera parte del viaje, siempre habría luz esperando ser descubierta. Señor, gracias por esta comunidad. Ayúdame a recordar siempre que nuestras historias son preciosas, y que cada una tiene un propósito, murmuró entre susurros, sintiendo que su espíritu se elevaba. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que este camino de luz y verdad apenas comenzaba a desplegarse. La vida aún tenía más lecciones, más conexiones que estaban por venir. Al mirar hacia el horizonte, sintió un nuevo ardor en su corazón. La vida espiritual no solo se trataba de asumir el papel de guía, sino también de ser un compañero en el camino. Las sombras seguirían, pero su luz brillaría aún más intensamente,
porque había aprendido que la verdadera grandeza se encuentra en la frágil maravilla de ser humano. La historia de Ana en Santa Lucía no solo se trataba de encontrar su luz, sino de compartirla. De ser un faro para otros, y de unirse en una comunidad donde cada luz, por tenue que fuera, podía iluminar el camino hacia la esperanza. Así, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Ana sonrió, sabiendo que había dicho sí a un viaje profundo y transformador. La siguiente estación de su camino estaría llena de desafíos y aprendizajes, una danza de luz y sombra, pero sobre todo, una celebración de la vida abundante que Dios había prometido. Aunque el futuro era incierto, su fe se había arraigado. Su corazón estaba lleno de gratitud y su mirada fija en el resplandor de lo que vendría. Era el momento de abrazar el viaje con toda su esencia, pues el amor había encontrado su hogar en cada rincón de su vida, en cada rincón de Santa Lucía. Era el canto del alma humana, vibrante y eterno. Es por eso que te exijo, hermano, que suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y haz que este mensaje llegue a más almas. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.